Sí, sí, sí. Arranquemos, antes de hablar de descodificación y que nos expliques un poquito de qué se trata, ¿cómo arrancó tu historia con esto de las descodificaciones? Esto arrancó en el año 1986, podríamos decir así. Cuando llega una revista a mis manos, una revista muy marginal para aquella época, se llamaba Cerdos y Peces. Sí, me acuerdo. Sí, después de la época de Alfonsín, Sí, sí. que salían todos los medios muy transgresores, y esta revista era muy transgresora. Esta revista te enseñaba cómo escaparte de una cárcel, por ejemplo. Era tremendo. Y dentro de los artículos de esta revista, que era muy interesante, había un artículo que decía: las enfermedades no existen como tal, es decir, no existe como un mal funcionamiento del cuerpo humano, sino que las generamos nosotros mismos. Y había un nombre que decía Dr. Richard Hammer. Y cuando yo leí ese artículo me gustó muchísimo. Algo cambió en mí en ese momento. Yo tenía un concepto en relación con las enfermedades, más con el tema de nuestra familia, que había enfermedades, accidentes. Y a partir de ahí, a los 18 años, precisamente, comenzó a cambiar el punto de vista sobre las enfermedades, y me empezó a gustar todo el mundo de la descodificación biológica. Claro que en ese momento no se denominaba descodificación biológica. Simplemente se hacían mención a las 5 leyes biológicas que había descubierto este médico oncólogo alemán, que es el Dr. Hammer, pero no había ninguna información en Argentina de esto. Imagínate que para esa época no existían los celulares, tampoco existía internet. O sea, lo único que estaba a disposición eran las revistas como estas, por ejemplo, y nada más. O sea, después, cuando pasa el tiempo, ya en los años 90, 94 más o menos, cuando comienza la internet, allí sí empezaban a asomar algunos artículos, pero muy poco. Hasta que después fueron transcurriendo los años y ya sí había más material en internet. Pero ya había libros también que yo había adquirido mucho antes de que salga en internet toda esta información. Y bueno, y me cayó como anillo al dedo. Y después apareció la biología total de los seres vivientes, un concepto de Claude Sabat. Es un médico cancerólogo francés que descubre unas cuantas leyes descubiertas por él en los años 70 y las acopla, digamos, a las 5 leyes biológicas que descubre el Dr. Hammer. Y empiezo en el mundo de la biología total de todos los seres vivientes. Me empieza a gustar mucho, me empieza a picar el bichito de lo científico, y bueno, y comienzo a tomar seminarios aquí en Argentina por primera vez en el año 2005 con un profesor que viene de Canadá, y a partir de ahí tomo seminarios aquí en Argentina sobre la biología total de los seres vivientes. A partir de ese momento comienzo a estudiar lo que son las 5 leyes biológicas. Ya había material, inclusive en este curso se enseñaba todo lo que es las 5 leyes biológicas, y empecé a perfeccionarme en este ámbito científico. Comencé a dar conferencias, vi la posibilidad de poder llevar toda esta información, dado que yo estuve algún tiempo en los medios de comunicación, aproveché esa impronta para poder difundir esto acá en Argentina. Y empecé a dar conferencias. Después comencé a grabar las conferencias. Y después comencé a colgar en YouTube las conferencias grabadas, que eran conferencias científicas. Al principio conferencias de la nueva medicina germánica. Después conferencias de la biología total de los seres vivientes. Y después conferencias de la descodificación biológica de los síntomas y dolencias. Y después, mucho más tarde, las descodificaciones en vivo. O sea que es algo distinto, si bien ya hay una introducción científica en la conferencia, pero ya es algo mucho más directo. Más a lo práctico. A lo práctico, trabajar con el inconsciente de las personas para desprogramar la denominada enfermedad. Ahora, siempre decimos en este programa, el estado natural del ser humano es estar sano, no estar enfermo. Sí, equilibradamente, claro. Tampoco existe un estado de salud. Buscamos permanentemente el estado de salud. Y en realidad no existe el estado de salud. Estamos en permanente equilibrio porque estamos sobreviviendo. Y si sobrevivimos, hay estrés. Hay estrés permanente. Por supuesto que ese estrés psicológico podemos manejarlo, por supuesto, porque para eso tenemos una mente. El tema es cuando sobrepasa ese límite psicológico. Ahí nuestro cerebro funciona como una caja de fusibles, como un disyuntor. Y cuando sobrepasa ese límite psicológico, se adapta al cuerpo.
Y esta maravillosa computadora que tenemos, cuántica, que es nuestro cerebro, que recibe millones de informaciones al instante y procesa cada información que recibe y da una respuesta biológica, no tenemos ni idea por supuesto, de cómo funciona nuestro cerebro, pero nuestro cerebro apenas podemos manejar un 3% de las millones mejor dicho, 3% de las capacidades que tiene nuestro cerebro, no está trabajando a pleno. Recién estamos como despertando, podríamos decir así. Y como nuestro cerebro es una supercomputadora con un lector de disco que ejecuta operaciones espacios temporales múltiples en un instante, nuestro cerebro recibe a cada instante esas millones de informaciones, ya sea a nivel biológico, a nivel psíquico, a nivel orgánico, a nivel espiritual, y maneja todos los hologramas del universo para mantener al individuo con vida al instante siguiente. Eso todo lo hace nuestro cerebro. Tenemos un inconsciente que es un inconsciente biológico, inteligente, que ha puesto a un traductor biológico que es nuestro cerebro, el que dispara todas las enfermedades, de acuerdo, obviamente, al tipo de estrés y al tipo de metáfora y de vivencia emocional que vive cada quien, cada individuo. Nuestro cerebro va a dar una respuesta exacta, biológica, la va a adaptar al cuerpo y va a expresar el mismo cuerpo lo que la persona no expresa. Fíjate que la enfermedad es la traducción biológica del pensamiento. No decimos algo, nos guardamos algo. En ese algo que nos guardamos tenemos una sensación y tenemos un lenguaje interno inclusive. Como por ejemplo, me han hecho una chanchada. O por decir la palabra vulgar que todos dicen, me han cagado. Como muchas personas manejan en ese lenguaje interno porque ya viene del inconsciente familiar. Ese tipo de recursos emocionales del lenguaje interno que utiliza cada persona. No todas las personas utilizan el mismo lenguaje. El mismo conflicto, esa persona lo puede vivir de otra manera. Algunos como traición, que para el cerebro es suciedad la traición. Para la parte psicológica es traición y podríamos agregarle otros nombres más. Pero para lo biológico es suciedad. O sea, vos fíjate que cualquier conflicto emocional que vivamos, sea cual fuere, siempre se va a encasillar en una realidad biológica. Conflictos relacionados con el nido, sensación de que mi hijo está en peligro, origen del cáncer de mama, si se vive muy intensamente el conflicto, y si se viven las condiciones de la primera ley. Porque vos fíjate que no cualquier persona va a tener un cáncer porque haga un estrés estrepitoso o porque se le salga el corazón por la boca. No, no funciona así. Claro. Tiene que reunirse las características. Ser un shock emocional brutal, seguido de un sobreestrés permanente agudo, vivido en soledad, en aislamiento, no es expresado, no es verbalizado y no tiene solución para la persona. Ahí es donde se puede programar una solución biológica de supervivencia, como por ejemplo un cáncer de colon. ¿Cuándo aparece el cáncer de colon? Cuando empieza a doler, cuando está la inflamación y el dolor, ahí nos damos cuenta que hay algo raro en nuestro cuerpo. Pero resulta ser que la proliferación celular estaba mucho antes, en la fase de estrés, cuando la persona se ha impactado por un conflicto y no lo ha resuelto. Y estuvo durante un buen tiempo preocupada por ese tema, no ha podido expresar, no ha podido hablar. Vamos a suponer que es un conflicto familiar y ha vivido un problema con el hermano. El hermano lo traicionó en mucho dinero. Y la persona lo vive como una suciedad, como una chanchada, como una marranada. Lo peor que le puede pasar es que alguien de la familia lo traicione. Si fuera alguien de afuera no sería tanto el estrés psicológico, pero como es alguien de adentro, entonces el conflicto es un conflicto de chanchada. Y la persona está varios meses preocupada por eso, tiene una actividad interna, no puede solucionar su conflicto, no habla con la familia, se lo guarda, tampoco le dice a nadie porque es el hermano, entonces lo vive en soledad el conflicto. Y el cuerpo habla por él. El cuerpo va a hablar cuando soluciona el conflicto. Fíjate qué paradoja, Rubén, porque las enfermedades aparecen paradójicamente cuando ya pasó la tormenta, cuando ya está la resolución de un conflicto. Aunque no sea satisfactorio la solución del conflicto, pero ya está la solución del conflicto. Ahí aparece la inflamación, el dolor, el estado febril, el dolor de cabeza, de compostura, aparece, y ahí vamos al médico y nos descubren un tumor en el colon, que ya está prácticamente sangrando, lo que quiere decir que ya está en la fase de curación y está en la fase de reparación. A menudo nos encuentran síntomas siempre en la fase de reparación, porque fíjate que el síntoma aparece cuando nos duele, ahí está el síntoma. Claro. Nos duele significa que acabamos de solucionar un conflicto, aunque no lo hayamos solucionado satisfactoriamente.
Bueno, y después todo lo que sigue después es el folclore de las creencias de las personas. Qué es lo que cree de la enfermedad, que el conflicto de diagnóstico, que la persona cree que se va a morir, que los médicos, no toda la medicina por supuesto, le hace creer que se va a morir de alguna manera en los puntos suspensivos, por más que no se lo digan, pero le hacen creer que sí. Sí, entonces, o hay médicos que directamente le dicen al paciente tenés 6 meses de vida. Tremendo. Sí, como si fueran dioses, ¿no? Exactamente. ¿Quién sabe si tenés un mes o 20 años? Exactamente. Y vos fíjate lo que dicen por ahí algunos profesionales, ¿no? A usted le queda 6 meses de vida. Perfecto. Claro, son los 6 meses que va a tardar esa persona en agotarse psíquicamente, en donde va a perder energía vital. Y la persona muere, pero no de cáncer. Eso es lo que explicamos en la conferencia también, ¿no? Sino que muere de agotamiento psíquico y físico, que es lo mismo para el cerebro. O fíjate que para el cerebro, la causa de muerte más frecuente y común fue y lo seguirá siendo el agotamiento psíquico o físico en la naturaleza o la distracción. Animal que está agotado físicamente en la naturaleza es presa del predador. Lo mismo nos pasa a los seres humanos cuando nos enfrentamos a un shock de diagnóstico, que ese es el 80% de toda la grabación del cuadro energético de la persona, porque se agota vitalmente, no come, no duerme, pierde su finalidad en la vida. Imagínate una persona durante varios meses en la fase activa del conflicto, no logra tener paz interna, y el día que se empieza a relajar un poco de ese asunto, vamos a suponer que recibe una nueva información, un nuevo conocimiento, y ahora ya se relaja de ese asunto. Es ahí donde empiezan ahora los síntomas de reparación, pero del conflicto de diagnóstico, no del cáncer original. Entonces ahí aparecen las llamadas metástasis, que no existe para la biología, sino que es un viejo concepto de Virchow de los años 76, que no está ni constatado ni corroborado todavía. Por eso lo digo tranquilamente. No existe la metástasis como nosotros la conocemos. No hay células cancerígenas que viajen por vía linfática o vía arterial. Sencillamente la persona hace otro conflicto. Una madre que está preocupada por su hijo, tiene un cáncer de mama, ahora le dicen que tiene un cáncer de mama. ¿Se preocupa más? Hace un shock de diagnóstico y ahora siente que va a faltar como madre. La falta está relacionada con el hígado. Y ahí aparece una sintomatología en el hígado. El cerebro baja el estrés al hígado ahora. Entonces son las metástasis psíquicas que aparecen, ¿no? No sé, que recuerdo haber leído hace unos cuantos años una nota en el diario La Nación que habían investigado una tribu que no tenían la patología de cáncer. Entonces los investigaron cuando fallecían de otras cosas, obviamente, y se encontraron con que tenían cáncer adentro, pero no tenían la idea de cáncer, no sabían lo que era el cáncer y no morían de cáncer. Exacto. Bueno, esa es la trampa, pues, las creencias. Lamentablemente estamos en un sistema muy perverso y no nos damos cuenta, pero caemos una y otra vez en la trampa. Es decir, una persona puede hacerse un tratamiento, por supuesto. El tema es si la persona está en contra de su tratamiento o de su propia voluntad. Va a ser un estrés, por supuesto. El hecho de recibir este conocimiento y esta información te libera, porque comenzás a saber cómo funciona este mecanismo. Eso hace que mucha gente se libere. Es lo que está pasando ahora. Mucha gente está recibiendo ahora esta información de una manera mucho más abierta, porque ahora sí hay una explicación para el funcionamiento de las enfermedades. Nos damos cuenta que las enfermedades son soluciones que encuentra nuestro cerebro, soluciones ganadoras de supervivencia, hasta que la persona resuelva el conflicto. Vos fíjate, un cáncer de mama produce una leche mucho más nutritiva que la leche normal, en este caso un cáncer de glándula. Si produce y está comprobado científicamente, si produce una leche mucho más nutritiva y más espesa y alimenta mejor, entonces ¿por qué el cáncer es malo? Ahí está la trampa precisamente. Si un cáncer de hígado genera y almacena más nutrientes de lo normal, entonces ¿por qué un cáncer de hígado es malo? Si un cáncer de estómago, un adenocarcinoma estomacal, genera ese mismo tumor que sale y prolifera desde los tejidos del ser humano, prolifera más ácido clorhídrico de lo normal para digerir lo indigerible, entonces ¿por qué el adenocarcinoma es malo? Entonces cuando comprendemos por qué y para qué sale un tumor en el cuerpo y le encontramos el sentido biológico desde lo científico y comprendemos cómo hicimos para generar ese tumor y qué tipo de vivencia emocional hemos vivido, qué metáfora inconsciente del lenguaje se nos cruzó en el momento que hicimos el estrés, me cagaron. Y el inconsciente se desplaza a través de ese lenguaje y va a buscar la mejor solución
para ese tipo de estrés. Y encuentra que el único órgano que se encarga de procesar las porquerías es el intestino. Y aparece cualquier enfermedad del intestino. Puede ser colon irritable, fíjate el colon irritable, conflicto. Me siento obligado a hacer cosas que no quiero, las hago igual, pero voy a terminar siempre como siempre termino, traicionado, para no decir la misma palabra. Y vos le decís a la gente en la conferencia, y claro, le viene una emoción involuntaria porque es justo lo que está viviendo, pero no lo está diciendo. Claro, le cae la ficha. Y ahí se cura, se cura. Parece que fuera milagro, pero no lo es. El cerebro recibe una información precisa, procesa la información, ingresa al inconsciente, no a la mente. El inconsciente sabe de qué se está hablando, se identifica con esa información y automáticamente la persona relaciona algo, observa con su conciencia algo que no había observado antes, y eso es el milagro, porque la persona relaciona las cosas que no tenía relacionadas de esa manera y algo pasa internamente, viene una emoción que no pide permiso, así como tampoco el shock emocional pide permiso. Claro. Por eso vivimos situaciones inesperadas. ¿Y es instantáneo? Sí, la curación que se da en el momento de la toma de conciencia, ni bien la persona toma conciencia sobre su conflicto, programa y desencadenante, no la suma de los conflictos de la vida. Es decir, una persona no sana porque toma conciencia de la suma de los conflictos de la vida. Sana porque relaciona un programa, un software que se instaló en algún momento y un desencadenante de ese software. Una emoción fuerte que se codifica por primera vez y otra emoción que termina desencadenando ese software y ese programa. Tiene que haber dos conflictos de la misma tonalidad emocional. Por eso se le llama el invariante biológico, que no varía, la emoción es la misma. La emoción que sentiste de chiquito, cuando tu papá te decía que en la esquina estaba el cuco, es la misma emoción que sentís hoy, cada vez que pasás por una esquina. La emoción es la misma, no cambia. Cambian los escenarios, cambian los acontecimientos, cambian las personas, cambia todo. Pero la emoción es la misma, aquella que siento hoy con mi pareja, con mis padres, y yo ya soy grande, es la misma emoción, porque se codificó en algún momento, no se descargó. Hemos sido niños abusados, por ejemplo, o niños golpeados, o niños, manipulados, ¿no? Psicológicamente por ciertos padres. Y llevamos consigo ese programa, entonces vamos a ver la vida de la manera en que estamos programados. El que se quema con leche ve la vaca y llora. Claro. Dice Jodorowsky que tenemos un cerebro metafórico, ¿no? Si vemos una metáfora en lo práctico, el cerebro la toma. Sí, el cerebro, nuestro inconsciente acepta la metáfora. Acepta la metáfora. Yo estuve haciendo conferencias con Marianne Costa, que es la ex mujer de Alejandro Jodorowsky. La invitaba a hacer los talleres para mis alumnos. Es una gran amiga de Francia. Y ella es especialista en todo lo que es el tema del árbol en la pareja y todo eso. Y hemos hablado mucho y hemos tenido muchas conversaciones, aún la tenemos hoy, y hablamos y decimos cómo va transmutándose absolutamente todo, ¿no? Porque el transgeneracional, por ejemplo, es algo que está en nuestro inconsciente, por supuesto, pero si bien tenemos programaciones ancestrales que determinan la forma de comportamiento, y también determina, por supuesto, aquellas cosas que venimos a reparar, o sea, venimos a resolver conflictos de nuestros padres y de nuestros ancestros, que no ha tenido una solución satisfactoria. Usamos recursos emocionales de nuestros padres, usamos los programas que ellos mismos tienen, porque nos sirven a nosotros, y lo usamos cuando no tenemos una respuesta psicológica para algo que creemos que nos está pasando y que sufrimos. Y usamos ese lenguaje interno porque no tenemos otro recurso. Y entonces no usamos nuestro propio lenguaje interno, no actúa nuestra esencia. Sigue actuando nuestras programaciones. Vos fíjate que la programación es muy fácil. Sí. Hay una programación que puede decir, por ejemplo, algo que te guste mucho hacer, y cada vez que lo haces aparece algo interno que te dice, no importa lo que estés haciendo, deberías estar haciendo otra cosa. Capaz tu padre te lo decía. Claro. Otra frase interna que es una programación que te dice, si vos supieras como yo soy, no me querrías. Y eso pasa cuando hay discusiones, por ejemplo, en los matrimonios. Ahora que me separé, me la creo. Y te separaste de mí porque finalmente tengo razón. Porque no me querés. Hay algo que me hace creer que no me querés. Y son todas programaciones. Estaba pensando cuando hablabas recién que hace poquito he hecho una constelación con Nicolás Nani y me saltó que mi padre no me daba permiso para ser próspero. Ajá, una prohibición. Claro. Sí, como que el dinero, yo asociaba el dinero con algo malo.
Y venía de ahí bueno, después en la constelación se trabaja esto, como vos sabrás, y conseguimos que mi padre me autorice a ser próspero. ¿Sí? Claro, sí. Pero fue muy, muy loco. Bueno, el que ha hecho alguna vez constelación sabe cómo es, y el que no, la verdad que no lo va a entender, pero funcionan estas cosas. No. Que vos decís, uno tiene los mandatos que vienen de hacia atrás, ¿no? No, y fíjate qué formas de prohibir, ¿no? Por ejemplo, un padre que le hace creer a un niño que para ganarse una bicicleta, una casa, un auto, lo tiene que hacer con mucho sacrificio, Sí. como lo hizo sus padres. El niño lo cree y tarda 20 años, 30 años para tener lo que le gusta. Sí, sí. Porque tiene una programación interna que le dice, solo con sacrificio podrás ganar lo que vas a ganar. Y si lo ganás rápido, No lo vas a valorar. entonces, no, si no es sucio, Claro, es verdad. entonces ahí está la prohibición, ¿no? De la prosperidad, por Sí, supuesto. sí. No se es próspero porque hay prohibiciones del inconsciente, culpas, ¿no? Que te hacen creer que si tenés algo rápido, y la abundancia no pasa por... La abundancia es abundancia, uno puede tener lo que quiera. Si uno se desprograma, puede realmente acceder a todo lo que uno quiere en la vida. Pero tenemos esas programaciones que nos bloquean constantemente. Seguro. ¿Con qué se van a encontrar, Daniel, aquellos que vayan el viernes, 21 de noviembre, 20 horas ahí en el encuentro del Teatro Candilejas, en el pasaje Nenín Marshall, con entrada libre y gratuita, decodificaciones en vivo? ¿Qué es Se esto? van a encontrar con un loco. Se van a encontrar con un loco Sí. que los va a mirar así, como con esa mirada perdida de loco, de frente. Se va a conectar inconscientemente con la persona que va. La persona levanta la mano y dice, yo tengo, por ejemplo, cáncer de riñón. Nos vamos más a los extremos. Sí, sí. Entonces yo me conecto con esa persona, voy al programante y al desencadenante. Utilizo un mapa de ruta que es la misma emoción. Perdón, el mismo síntoma. El síntoma es el GPS, el mapa de ruta hacia un programa, un software. O voy al software o voy al desencadenante, cualquiera de los dos. Si en ese momento la persona hace una reacción emocional, empieza a llorar involuntariamente. Es el momento en que ha tomado conciencia. ¿Dónde fue que se quemó con leche? Y hoy, ¿dónde es que ve la vaca? Y se da cuenta que es la misma emoción. Y ahí la persona hace una reacción emocional. Y a partir de ahí, lo más probable, lo que siempre ocurre, es que comience a sanar. Ya el cerebro no necesita procesar más líquido de lo normal, por eso se va al cáncer. Así que todas las personas que van a las descodificaciones en vivo saben a qué se exponen, porque se graban todas las conferencias. Las personas que miran los videos en YouTube también se curan. Es lo maravilloso de la internet, que se curan. Me curé de una artrosis de rodillas mirando el video. Qué bárbaro. Y después no lo tenía más. Es así de sutil. Recibo la información, le encuentro yo un sentido a la enfermedad, hasta ahora no se lo había encontrado nunca y por eso está a nivel inconsciente, y ahí automáticamente la persona reacciona en la conferencia o en el evento. Y empieza a generarse una movilización en todas las personas. Eso te iba a preguntar, ¿se hace uno por uno o esto empieza a generar No, que... se levanta la mano y se trata de descodificar a la mayor cantidad de asistentes que hay. Y siempre pasa que en la enfermedad de uno se identifica a otro que tiene la misma enfermedad o que le ha pasado lo mismo. Por eso siempre tenemos el número justo que hace que todos no necesitan preguntar después. Después, obviamente yo les digo, cuando se vayan a sus casas, estén atentos porque van a reparar, van a comenzar a tener fatiga, cansancio, sueños, se van a sentir como aplastados. Es el momento de recuperar energía vital. Vos fíjate que un conflicto inconsciente está consumiendo energía vital de tu campo cuántico hace mucho tiempo. No tenés un campo de energía o gas energético como deberías tenerlo. Está consumiéndose por un conflicto inconsciente. Cuando ese conflicto inconsciente se devela, se localiza, automáticamente el campo vuelve a tener esa energía vital. La persona se siente con más ánimo, se siente mucho mejor, más segura, porque acabo de resolver un conflicto con el simple hecho de recibir una información. Información, no, fíjate, información. Estamos hablando de que la palabra y la información es la que cura y al mismo tiempo la que enferma. A través de la palabra nos curamos y a través de la palabra nos enfermamos. Nos enfermamos inconscientemente, por supuesto, y nos sanamos inconscientemente también. De la misma manera. De la misma manera. Te hago una pregunta que deben estar haciéndose algunos, porque viste que hay gente que es muy escéptica. Entrada libre y gratuita. ¿Qué gana Daniel Gambarte? No, es colaboración
voluntaria. La persona puede... Lo que se hace con la colaboración voluntaria, que es sin obligación, por supuesto, es afrontar los gastos del alquiler claro, del sale dinero. Sale dinero alquilar. Pero siempre confiamos en que en la colaboración voluntaria prácticamente es el 80 y el 90% de los gastos. Por supuesto, nosotros tenemos los seminarios. Entonces eso sí son arancelados. El que quiere hacer un seminario lo paga. Tenemos seminarios en Mendoza, San Rafael, Ciudad de Rosario, Buenos Aires, San Nicolás, y acá en Villa Carlos Paz comienza, ahora tenemos un seminario funcionando, pero ya está avanzado en Ameriano. Pero comienza un nuevo seminario el año que viene. Está bien. Va a comenzar en marzo. Así que ya se están anotando para el seminario. Está bien. Pero no, las conferencias son las que organiza Que harás cuando te cures, son con entrada libre y gratuita. Perfecto. Bueno, aquellos que quieran saber más te pueden encontrar en YouTube, en el Facebook como ¿Qué harás cuando te cures? Sí. ¿Sí? ¿Y hay alguna otra manera? No, y bueno, el Facebook personal es Daniel Gambarte, B larga y doble T. Está bien. Sí. Y si no, pueden ¿todavía hay tiempo de reservar entradas? Sí, pueden reservar entradas y si no, que vayan directamente al Teatro Candilejas y que estén un poquito antes, o sí, antes de las 8. Está bien. Va a ser el viernes 21 de noviembre, 20 horas, ahí en el Teatro Candilejas, pasaje Nini Marshall, aquí en Villa Carlos Paz. Este viernes, sí. Este viernes. Bueno, Daniel, un verdadero placer. Cuando quieras, invitado. Para mí también. Invitado a charlar con nosotros y hacer decodificación y seguir charlando de este tema y en definitiva llevar sanación a la gente, ¿no? Porque digo, hay una sutil diferencia entre curarse y sanarse, ¿no? Sí, pero hay tres frases fundamentales, ¿no? Primero, querer curarse, saber que se puede curar y aceptar la curación. En otras palabras, querer cambiar también, saber que se puede cambiar y aceptar el cambio. Y es la persona la que sana y se cura. Yo no curo a nadie. Yo le doy la herramienta a la persona. Ni siquiera es la descodificación biológica la que cura. La persona dice, me ha curado la biodescodificación. No. Te has curado vos a través de un intermediario que ha entrado a tu inconsciente, o ha sido el cerebro donante y el otro el dominante. Fueron dos computadoras actuando, nada más que para sacar información. Nada más que eso. Después todo lo que es la parte moral, la parte religiosa, para nuestro inconsciente no tiene ninguna validez porque nuestro inconsciente no discrimina y no dice esto es bueno o esto es malo. Claro. Tampoco dice esta persona es buena o esta persona es mala. Por eso no dice el cáncer de colon es bueno y una verruga no. Eso es lo difícil de aceptar, que nuestro inconsciente es totalmente amoral. O sea, ¿no? O sea que no, lo único que hace es bajar el estrés. Lo que no soporta el cerebro inconsciente es el sobreestrés. Claro. Nada más. Después lo que uno cree que hace cosas buenas por los demás, está bien. Es una creencia. Y de hecho que es positivo y es beneficioso. Pero también puede traer una gran frustración. El hecho de, no pude hacer cosas buenas por vos. No te pude curar. Sí, o aquella gente que da y después se siente frustrada porque no recibe, por eso queda, si vos das esperando una retribución, es complicado, porque ¿no? está esperando el resultado. Claro. Ahí está la traba y el bloqueo. Claro. Una persona que hace un curso de yoga dice, no me sirve el yoga, pero porque se la pasó todo el curso esperando un resultado. Y así va a todos los cursos esperando un resultado. Claro. No vive la experiencia. Seguro que sí.